Yo soy Nelly, soy la responsable de la Oficina de Innovación Educativa y Desarrollo Pedagógico de la nueva Coordinación de Desarrollo Académico e Institucional, la CODAI. Una de las tareas de esta oficina justamente tiene que ver con las actividades de formación docente y las tutorías. Y por eso hoy los invitamos a estas actividades en el periodo intertrimestral relacionadas justamente a la docencia y al trabajo tutoral. Empezamos con esta reunión de formación de tutores. El objetivo de este curso es que ustedes como participantes sean capaces de brindar retroalimentación de forma asertiva a sus tutorados y tutoradas, poniendo en juego herramientas de carácter blando o humanas como la empatía y la mirada apreciativa. Bueno, para eso vamos a trabajar en 3 temas. El primero es retroalimentación en la tutoría. Este va a estar a mi cargo. Después el segundo tema, que son las actitudes, que va a estar a cargo de la psicóloga Diana Xochitl, ahorita las presento, y el tercer tema es mirada apreciativa por la pedagoga Dulce. Ajá. Si bien este es un taller formal, no es un curso en el que haya reglas cuadradas o rígidas, no, lo construimos todos juntos. Vamos a empezar. El módulo 1 de este curso, que es la retroalimentación en la tutoría, está a mi cargo. Vamos a ver aspectos específicos del proceso de retroalimentación o feedback, y también vamos a hablar del lenguaje o la forma que usamos para realizar ese feedback, ¿vale? Vamos a seguir la metodología que les planteamos al inicio, que es como la exposición teórica. Después vamos a la reflexión y un pequeño ejercicio de aplicación, ¿sí? Eso estaríamos haciendo. Entonces, hoy nos vamos a enfocar solamente al componente comunicativo de la tutoría, es decir, la tutoría entendida como un proceso de retroalimentación, que es comunicación, que se caracteriza por el intercambio de información entre el docente o tutor y tutora y el estudiante o tutorado tutorada, alrededor de una meta específica relacionada a su proceso educativo. Y con esta definición no excluimos de forma alguna el acompañamiento en otros aspectos, no excluimos este tema del apoyo en lo emocional, no, pero este proceso de feedback que tiene que ver con la comunicación puede incluir estos elementos, sin duda alguna, ¿vale? Muy bien, ¿me ayudas por favor, querida? Vamos a empezar con la retroalimentación o en la literatura lo van a encontrar como el famoso concepto de feedback. Y hay un montón de definiciones, ¿así? Ok. Si se dan cuenta, 2 definiciones apuntan a la información, es decir, al contenido. Otra definición se enfoca a la acción y otra se enfoca en el proceso. Todas son válidas, todas son válidas. Es un proceso de comunicación en el que se intercambia información con un fin específico y demás. Pero vamos a entrar a lo interesante. Hay ciertas características específicas que debe de tener este proceso de comunicación para poder afirmar que es retroalimentación. Justamente, por favor, Dulce. Lo primero que tenemos que saber es que para poder afirmar que estamos realizando retroalimentación es porque primero el tutor o la tutora obtuvo información. Los comentarios o la retroalimentación que realiza el profesor o la profesora no son ideas al aire, no son subjetivas, no son creencias. Esta información es producto de un proceso de análisis. ¿De qué? De la información que recibe el tutor o la tutora relacionada al alumno. ¿De dónde obtenemos esa información? Del CIPI. Recordarán, si conocen el CIPI, recordaremos que tenemos las banderitas, tenemos un semáforo de hecho, en donde nos dice en verde, su historia académica va muy bien, en amarillo, ahí hay algún riesgo, en rojo es que el chico ya está en peligro académico. De ahí podemos obtener información. ¿De dónde más? Del mismo estudiante, también podemos obtenerla, hablando de los profesores. Ustedes sabrán, no me van a dejar mentir, que los profesores hablamos entre nosotros y hablamos de repente de algún alumno, alguna alumna que encontramos con un problema o también con una cualidad también. Entonces, la primera parte del feedback siempre debe de ser recabar información.
Es decir, nosotros no podemos llegar a la tutoría en blanco pensando, ay, pues a ver de qué platicamos. No, nosotros ya cumplimos con la parte de recabar información. También le pueden pedir información al tutorado o la tutorada, también se vale, que les traiga, no sé, el reporte de la calificación del examen de recuperación que iba a presentar, no sé. Una vez que recibimos la información, pasamos al proceso de reflexionar y analizar. Pero esta reflexión y este análisis tienen una cualidad. Primero, es que es en función del sujeto. Este análisis no lo hago en función del grupo, no lo hago en función de la comunidad, me enfoco en el sujeto. Para eso quizás sea necesario conocer un poco más de su contexto. Solamente es una propuesta, por supuesto. Entonces, analizo la información y nosotros mismos podemos valorar, ¿ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Cómo terminó el trimestre pasado? Nosotros podemos darnos cuenta de eso. También podemos darnos cuenta de que muchas veces cambia el contexto de nuestro alumno o alumna porque incluso en su apariencia se nota. Cuando los chicos están enfermos o hay problemas en casa, incluso cambian su aspecto. Si somos sensibles a esa información, también de ahí podemos obtener datos que yo puedo usar para este análisis y reflexión. Y finalmente, ahora sí, viene el proceso de entregar esa información. Entregar estas herramientas, estos consejos, estas recomendaciones, de brindar este acompañamiento. Pero este acompañamiento se vuelve efectivo porque lo estoy haciendo en función de necesidades específicas. No fue algo de, pues se me ocurre que tienes que estudiar más, ¿no? No es algo de que, pues sí, vas muy mal, pero pues ponte a estudiar. No, o sea, ¿qué está pasando? ¿En qué podemos ayudar? ¿Qué hacemos? Por favor, querida Dulce. Ok, la retroalimentación se va a dar en 4 niveles. Dice la teoría que vamos a empezar con el nivel más externo, que será el de la tarea en tanto que resultado o producto. ¿Qué puedo yo evaluar, valorar, analizar para dar retroalimentación? Los resultados del trimestre, los resultados de un examen, los resultados de un proyecto, el producto. Cuando nosotros damos retroalimentación sobre la tarea en tanto que producto, me enfoco a observar, valorar el resultado. Y entonces damos información sobre el resultado. Por ejemplo, si el chico está haciendo o escribiendo su proyecto terminal y nos está pidiendo o lo estamos acompañando también en esa parte, observamos estructura, redacción y le hacemos retroalimentación específica sobre el producto. Después iremos a un segundo nivel que tiene que ver con el proceso. Ahora sí, tenemos este producto. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué podemos mejorar, cambiar, fortalecer del proceso para tener un producto diferente? ¿Sí? Muchas veces le decimos a nuestros alumnos y a nuestros alumnos lo que queremos que cambien, es decir, les hacemos evidente el cambio en el producto o en el resultado, pero no les decimos cómo. A este nivel tenemos que empezar a trabajar. Después tenemos, y aquí es donde se pone interesante el proceso de feedback, el trabajo de la autoevaluación o autorregulación. Si se dan cuenta, hasta este momento de la retroalimentación no hemos hablado de la persona. No le hemos dado información sobre la persona. Nos hemos enfocado exclusivamente al producto y al proceso. El tercer nivel, que es vital, es clave porque es el que nos va a permitir llegar a analizar, reflexionar o valorar aspectos de tipo personal. Como tutoras y tutores, no tenemos, no quisiera usar la palabra derecho, no es recomendable que luego lleguemos y hablemos de la persona. Es que
es que entregaste la tarea tarde, o sea, eres muy irresponsable, así te va a ir mal toda la carrera, o sea, eso no se hace así. Sí está bien hacerle ver esa situación, pero hay un caminito para ello. Y este caminito siempre debe de ser a través de la autorreflexión. Tenemos que invitar a nuestras alumnas y alumnos a que ellos caigan en propia cuenta de sus áreas de oportunidad y de sus fortalezas también. Y para eso tenemos que pasar por esta esfera de la autoevaluación. En esta esfera nosotros hacemos preguntas como, ¿este resultado es el que tú querías? ¿Qué harías para cambiarlo? ¿Qué pasó para llegar a esta situación? ¿Cómo fue? ¿No? Tenemos que llevarlo a la reflexión de que él mismo empiece a descubrir lo que dejó de hacer, lo que hizo mal, lo que hizo bien y lo que puede hacer. Es algo fundamental. Yo estuve al frente de la oficina de tutorías de CBI durante 12 años. Platiqué con cientos y cientos de alumnas y alumnos. Y muchas veces los alumnos me decían que no querían ir a la tutoría porque su tutor o tutora se la pasaba regañándolos y juzgándolos. Decían, yo sé que su intención es ayudarme, pero pues nada más me dice que soy un flojo irresponsable, pero él no sabe que tengo que trabajar, que cuido a mis hermanitos, que mi mamá está enferma. Y entonces empiezan a hablar y desahogarse porque no tuvieron ese espacio o esa oportunidad en otro lado. Y no digo que el tutor o la tutora lo tenga que hacer, no. Pero si creamos un ambiente de confianza, un ambiente en el que el alumno no se sienta juzgado, muy probablemente quiera seguir yendo a las tutorías, ¿verdad? Y esto nos lleva al último nivel, que es la persona. Ya que invité al alumno o a la alumna a reflexionar en sus propias áreas de oportunidad, en sus fortalezas, entonces sí, veo, observo si puedo empezar a hablar de aspectos personales. Si no paso del tercer nivel, no lo tocamos, no pasa nada. Pero si el alumno nos da pie, el alumno realiza un proceso de autoevaluación y abre la puerta a tocar aspectos como justamente su puntualidad, su falta de compromiso, sus faltas de deseos de colaborar, etcétera. Si ya nos abrió la puerta, entonces lo hablamos. Si no, no entramos a ello. Porque el alumno va a sentir entonces que lo estamos observando, que lo estamos juzgando, que lo estamos criticando, y en vez de irse con algo positivo, va a cerrarse y ya no va a querer escuchar ni va a regresar. Entonces aquí tenemos dos características fundamentales de un verdadero proceso de feedback. Usa información previa para generar justamente la retroalimentación y lo hacemos en 4 niveles, empezando por el producto, pasando por el proceso, la autoevaluación y finalmente, solo si es posible, hablar de la persona. ¿Vamos? Ok, ahora, ya vimos qué se hace en la retroalimentación, pero aquí viene lo bueno, es cómo digo las cosas para que sea algo constructivo, para que la tutoría tenga el impacto que puede tener. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay algo que se llama lenguaje positivo. El lenguaje positivo es usar las palabras adecuadas en el momento correcto para fortalecer el autoconcepto, para fortalecer la autoestima, la autovaloración de las personas, no solo de nuestros alumnos y alumnas. Por favor, pensemos en nuestras familias, nuestras parejas, en todo. El lenguaje positivo es algo que usamos, o deberíamos de usar más bien, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Dice Castellanos, el lenguaje positivo es el hecho de poner inteligencia en el lenguaje, pensar antes de hablar. Significa entender, apreciar y usar las palabras que formulamos de una manera efectiva y beneficiosa para mejorar la comunicación, la relación con los demás, con uno mismo y para tomar decisiones. Por favor, Lucecita. Muchas gracias. Ok, ¿qué ventajas, alcances tiene el lenguaje positivo? Ahorita vamos a ver más en concreto lo que es el lenguaje positivo.
Quiero que sepan que hay una serie de investigaciones fabulosas. Ustedes pueden entrar a Google Academic y van a poner ahí lenguaje positivo en la educación. Ajá. Hay un montón de investigaciones. La verdad es que está muy enfocado a la educación básica, pero también ya hay investigación del lenguaje positivo en educación superior. Y se ha comprobado que sí cambian los resultados usando lenguaje positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ajá. El lenguaje positivo tiene que ver con esta situación de que no solamente me expreso con las palabras, sino que uso todo mi cuerpo para expresarme, interactuar y relacionarme con las personas de forma constructiva, por supuesto. Entonces, por favor, vamos a pedirle. Lenguaje positivo, alcances. El empleo de un lenguaje positivo por parte del docente produce efectos emocionales que generan en los individuos unos pensamientos y comportamientos óptimos para el aprendizaje. Muchas gracias. Ventajas. Una comunicación positiva eleva los niveles atencionales, memorísticos, motivacionales y creativos y, por ende, beneficia las dinámicas académicas, produciendo una mejora en el rendimiento de los alumnos. Muchísimas gracias. Esto es solo una breve síntesis de lo que tenemos en la investigación de Salvador Ortega, de las potencialidades del uso del lenguaje positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al terminar el curso, junto con sus constancias, les vamos a enviar una carpetita de trabajo con la presentación y un par de lecturas sobre el tema, ¿sí? Si quieren profundizar. Pero de todos modos, si quieren investigar desde ya, podrían hacerlo, sería fabuloso. Muy bien, por favor. Ok, pensemos en lo siguiente. El lenguaje nos permite construir pensamientos. Los pensamientos se traducen en palabras. Las palabras se concretan en acciones. ¿Están de acuerdo? Dicen, me voy a bañar y me baño. O sea, voy al súper y voy al súper. Las acciones se convierten en recuerdos o memorias. Y los recuerdos se pueden convertir en aprendizaje. El lenguaje, nosotros pensamos con palabras. De hecho, hay una investigación muy bonita que ahorita no recuerdo el autor, me disculparán, que hablaba de este tema del uso del término güey, que ahora los chicos, o antes de la pandemia en los que se reunían, todos, sin importar si eran mujeres, hombres, jóvenes, adultos y demás, todo mundo era güey, ¿recuerdan? Entonces el autor parte de esa observación para investigar cómo los chicos piensan y cómo escriben. Y en su investigación descubrió que los chicos habían reducido su vocabulario como en un 70%, ¿no? Y eso ya se estaba observando en los escritos formales, es decir, en la escuela. Específicamente observó que, por ejemplo, los chicos, aún escribiendo en la computadora, por ejemplo, la palabra que ya no la escribían como Q, U, E, sino con una K. Así, muy raro, ¿no? O el para con una P. O por qué con una PQ. O sea, una serie de deformaciones cognitivas que se estaban dando por el tema del mal uso del lenguaje. Pues bueno, si bien ese es un efecto negativo del uso del lenguaje, el lenguaje positivo es lo contrario. El uso de ciertas palabras, de ciertos tonos, etcétera, ahorita los vamos a ver, construyen, nos ayudan a fortalecer los aspectos cognitivos, actitudinales y emocionales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, partamos de esto. Existe esta lógica. Y eso es justamente lo que nos permite ayudar a nuestros alumnos a superar problemas académicos, problemas de actitudes, incluso problemas de comportamiento, de resistencia al aprendizaje. Y hay una propuesta, Shirley Gable, de cómo manejar el lenguaje positivo tal cual en el aula. La teoría de Shirley dice que existe algo llamado micromomentos. Y los micromomentos los experimentamos en todos lados, no solo en el salón.
Un micromomento es la posibilidad de incidir en el aprendizaje de las personas aprovechando un instante, una situación pequeñita, un algo pequeñito, a través de una respuesta favorable. Por ejemplo, si tienen hijos pequeñitos, ¿no?, que desde chiquitos los chamaquitos andan queriendo meter el dedo en el enchufe de la electricidad, y estamos, no metas la mano, no metas la mano, ¿no? Y entonces el niño mete la mano y le da toques. Y en vez de decirle o explicarle que hay una razón que lastima, etcétera, los regañamos. Y entonces el niño termina llorando no solamente por el toque, sino por el regaño. ¿Sí les ha pasado o han observado a alguien que lo pasa? Bueno, eso es un micromomento. Es una oportunidad única para generar un aprendizaje o una emoción o una actitud positivos ante la situación. Y vamos a ver un videíto en el que de forma muy breve nos presentan cómo usar el lenguaje positivo aprovechando los micromomentos específicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ay, gracias. Let's dig into the attributes of the micro-moment triangle. The first is constructive responding, and it comes in large part from the research of Shelley Gable out at UCLA. This is the grid of possible types of responses to any situation. Remember, what matters when you respond is a combination of the words you say, your tone of voice, and your body language. Let me show you what I mean with an example from the classroom. Albert just got the right answer. What do you say? Active constructive. Albert, that's right on the money. It's great how you remembered to carry the number. Keep it up. Passive constructive. Good. Passive destructive. Any other answers? And active destructive. Albert, I'm surprised you actually did your work for once. Now let's switch it up a little. Albert, get the wrong answer to a question. Active constructive. Albert, it's great to see how much effort you're putting in here. I see that you carried the number in the tens place. Remember to do that every time you need to do it. Let's try again. Passive constructive. Albert, let's give it another shot. Passive destructive. Let's move on. Active destructive. Albert, that's not even close. Come on, try harder. Again, please don't limit your thinking to just the words you say. We all know the incredible power of body language and nonverbals and our tone of voice. Things like smiles, handshakes, high fives, stuff like that, and positive versus negative tones. In fact, probably the single biggest thing we could do right now to increase positivity in our classrooms and in our interactions with our kids is to genuinely smile more often. As an aside, this reminds me of the worst piece of advice that new teachers get. The whole not to smile to Christmas thing. It guarantees that there's this artificial distance between the teacher and the students. So when should teachers be mindful of how we're responding? All the time? Kind of basically, yes. Especially when given feedback. Here's why. David Yeager from the University of Texas at Austin has studied teacher-to-student responses. He's found that critical feedback, and I want to quote here, that emphasized the teacher's high standards and belief that the student was capable of meeting those standards has resulted in greater academic engagement and higher quality of work. You can give a student critical feedback while simultaneously being active and constructive. In fact, this will encourage our students to accept our feedback. That's a great segue to talking about growth mindset, which we'll do next. Listo, gracias. Muy bien. 4 tipos de respuestas, ¿recuerdan? Es pasivo-constructivo, activo-constructivo, tenemos el pasivo-destructivo y el activo-destructivo. ¿En dónde estamos? ¿Cómo estamos respondiendo a nuestros alumnos o a nuestras alumnas o tutorados o tutoradas? Les voy a ser muy honesta. Cuando yo vi este video por primera vez hace años ya,
yo misma me di cuenta, yo soy mamá, que yo a veces tenía respuestas pasivo-agresivas con mi hija. Y es inconsciente, yo lo sé. No pienso, ay, le voy a perjudicar la vida diciéndole algo negativo. No, pero lo hacemos. Por eso el lenguaje positivo se define como el uso consciente del lenguaje, el uso inteligente del lenguaje. Detenernos un poquito más antes de responder y dejar de responder con el estómago. Puede ser que mi alumno, mi alumna, mi tutor, mi tutorado, mi tutorada tenga algo que no me guste, puede ser, pero no por eso respondo con el estómago. Respiro y pienso antes de responder. Pienso antes de responder. Definitivamente nosotros no necesariamente vamos a ser responsables de todo lo que haga, piense o siente el alumno. Él es responsable de sí mismo. Pero nosotros, ¿cómo les ayudamos en ese proceso? Sobre todo si pensamos que son sujetos y son personas en construcción. Y a veces, nosotros también. Yo diría que la mayoría de las veces nosotros seguimos siendo personas en construcción. ¿Cómo apoyamos en ese proceso? Entonces, hay una política muy simple y es, si no vas a decir algo positivo, mejor no lo digas. No lo digas. Quizá tu intención sea ayudar. Y eso está súper bien, pero ¿cómo me aseguro de que lo que voy a decir va a tener el impacto necesario más que el deseado? Si yo quiero que mi alumno sea más proactivo, más comprometido, regañándole o diciéndole cosas negativas, ¿voy a cambiar eso? Quizá no. Es más, quizá tampoco lo cambie si le hablo bien. Ya va a ser su responsabilidad, pero nosotros estaremos apoyando en ese proceso en la manera que nos ubiquemos en los aspectos, en el cuadrante constructivo, ¿vale? Muy bien, ahora, para poder realizar el lenguaje positivo, sí tenemos que pensar antes de hablar, pero tenemos que poner en juego todo nuestro cuerpo, todas nuestras habilidades y canales de comunicación. Tenemos que escuchar más, guardar más silencio. No por ser tutores o tutoras, docentes o por ser mayores, no necesariamente tenemos la razón. Tenemos que escuchar más. Tener una actitud positiva, una actitud de disposición. Por favor, profesoras, profesores, si llega un alumno, aunque no tengan cita para la tutoría, pero si llega un alumno y le dice, profesor, es que tengo una duda, ¿me puede ayudar? Por favor, dejen lo que están haciendo. No sean de los profesores de, sí, te escucho. ¿Qué me quieres decir? Sí, déjame ver, sí, No lo hagan, porque ahorita en la actividad todos dijimos que nos gusta que nos tomen en cuenta y que nos respeten. Los alumnos no son diferentes, ¿vale? Tenemos que usar el cuerpo. ¿Sí les ha tocado que llegan a una presentación o algo en el que el ponente, el profesor, está así todo el tiempo y no se mueve y es difícil, es como raro, ¿no? Las personas somos seres completos. Y la corporeidad es importante para transmitir mensajes. Entonces, no temamos usar nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestras expresiones, incluso movernos de un lugar u otro. No lo temamos. Puede ser que eso ayude a construir un clima de confianza. La mirada, ahí está algo. Seguramente ustedes tuvieron algún profesor o alguna profesora que los vio de reojo así como, cállate, no hagas esto, estás mal, no me caes bien, ¿no? Y por el contrario, tuvimos otros profesores que nos daba gusto estar en la clase porque nos miraba, nos escuchaba, respondía a nuestras preguntas, nos dejaba expresarnos. Entonces, usar la mirada, mirar a la gente cuando está hablando, eso es positivo. Pero también tenemos que cuidar cómo los miramos. ¿Han visto ese meme de que la mamá con la mirada atraviesa así el planeta y hace que el hijo se porte bien? Esa mirada es la que tenemos que cuidar. La sonrisa. Pregunta personal, no respondan en voz alta. ¿Qué tanto le sonríen a sus alumnos y a sus alumnas? ¿Creen que por sonreír vamos a perder el poder o el control en el salón? Piénsenlo. Y la voz.
Cuidar los tonos de voz, la velocidad de la voz. Me queda claro que algunas personas nos ponemos nerviosas y solemos hablar muy rápido, ¿no? Pero ya cuando estamos en confianza se nos quita y empezamos a cambiar el tono de voz y hasta hacemos un chiste. Eso está bien. Y dejemos que los alumnos pasen por el mismo proceso. De hecho, ellos van a tener más miedo que nosotros. Siempre el alumno va a tener más nervios, más miedo y demás, ¿vale?